Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. El censo continúa siendo objeto de polémica y para esclarecer muchas dudas que pueden tener quienes nos siguen por las redes sociales, hoy conversaremos con el licenciado Teófilo Caballero, quien es profesor de Economía en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y miembro del equipo técnico que asesora al rector de esta superior casa de estudio en el comité interinstitucional que se ha conformado para trabajar justamente por la pronta y oportuna realización del censo. Profesor Caballero, muchísimas gracias por estar en nuestro espacio digital. Estimado Oscar, más bien agradecidos nosotros por darnos este espacio, ¿no es cierto?, de poder interactuar con la gente que te sigue en las redes sociales y de poder explicar, digamos, ¿no?, en qué situación se encuentra en este momento el pedido de las instituciones cruceñas, en el sentido de que nosotros queremos un censo en 2023 y no como el gobierno dice en el 2024, porque el censo en el 2024 es inviable, que eso lo vamos a comentar en el transcurso del programa. Gracias. Yo, antes de entrar al nuevo censo, quisiera recordar, estimado Teófilo, que fuiste parte del equipo que representó a Santa Cruz, por así decir, Así fue, en el anterior censo, como en su así. momento como vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, también estuviste como contraparte. Primero quisiera que recordemos qué pasó ahí, porque ese censo tuvo una serie de problemas que ya muchos consideran que incluso ya esos datos nos dejaban con una cifra de población menor a la que en realidad correspondía al departamento. Claro, en realidad, Oscar, el censo 2012 se llevó a cabo el 21 de noviembre del año 2012. Eh, y justo en enero de 2013, o sea, 2 meses después, había las elecciones en el Comité Pro Santa Cruz. Y yo precisamente me postulo, ¿no?, a la primera vicepresidencia, porque hay que entender que acá es para defender, digamos, ¿no?, y plantear postura tiene que ser a través de alguna institución, porque muchas veces un esfuerzo individual no tiene repercusión. Y eso fue lo que a mí me motivó, digamos, ¿no?, a terciar en las elecciones del comité, donde gracias a Dios fui electo primer vicepresidente en primera vuelta. Y ese fue nuestro desafío, porque el ganador del comité en esa época de la presidencia fue Fernando Castedo Cadario. Y entonces yo fui su primer vicepresidente y esta fue una de las motivaciones, ¿no?, de todo el mal trabajo que había realizado el INE en el operativo de ese año. Y fue así, Oscar. Este censo 2012 es inédito, es histórico. ¿Sabe por qué? Porque tiene cuatro resultados. Cuatro Cuatro resultados. resultados. El 22 de enero del 2013, Evo Morales anunció el recuento preliminar donde Santa Cruz, por primera vez en la historia, le ganaba La Paz, digamos, lo desplazaba en población. El 31 de julio del 2013 sale la ministra de Planificación Viviana Caro con el decreto supremo y dice, estos son los resultados oficiales. Ahí ya Santa Cruz otra vez lo vuelven a mandar al segundo lugar, sigue La Paz en primer lugar. Y después en el 2014 tenemos la declaratoria del director del INE, no recuerdo el nombre, que más o menos por mayo sacó el tercer resultado. Y más o menos en julio de 2014 recién salió el cuarto resultado de ese censo. Entonces eso nos demuestra, ¿no?, lo mal que se hizo el operativo censal. Y una de las fallas que se le criticó a ese censo 2012 fue el trabajo de la actualización cartográfica estadística, que se llama, que estaba mal hecha. Y ahí están los resultados, digamos, ¿no? Que eso es lo que nosotros queremos en este momento que no suceda a estas alturas, porque en el caso cruceño, por ejemplo, en esa época había una comparación entre las proyecciones oficiales y después con los resultados que se obtuvieron, y había una diferencia en contra del departamento de Santa Cruz de algo así como 300.000 habitantes. Y esta población faltante, Oscar, que vive, duerme, come, trabaja en un municipio, en una ciudad, pero que no está en las estadísticas, se lo pierde para siempre. Y ese es el problema que estamos nosotros enfrentando ahorita en este 2022. En este 2022, si nosotros comparamos la proyección del INE con el censo 2012, la proyección del INE dice que somos 3.425.000 personas, El departamento de Santa Cruz. departamento de Santa Cruz. Pero el censo 2012, el censo mal hecho que se hizo en los tiempos de Evo Morales, dice que somos 2.657.000. Entonces aquí hay una diferencia de 767.000
personas. Por eso es que si este censo, que nosotros lo estamos peleando para que se haga en el 2023, porque en el año 2024 es inviable, ¿no? Significa que si no lo hacemos, estas 767.000 personas que están en Santa Cruz van a desaparecer para siempre de las estadísticas, con el perjuicio económico e histórico, ¿no? Para, por ejemplo, los municipios, para la universidad pública, en pequeña cuota parte, digamos, para la población, porque hay que entender que los bolivianos se están viniendo a vivir a Santa Cruz porque en sus lugares de origen no hay perspectivas para el progreso personal, hay ausencia de bienes públicos y por eso la gente migra. Y entonces Santa Cruz, al tener una economía de base ancha, diversificada, porque nosotros no vivimos ni de los minerales, ni vivimos del gas natural, ¿no es cierto? Porque tenemos, por ejemplo, una estructura que funciona en base a dos motores, la agropecuaria, la agroindustria, la industria manufacturera. Entonces eso hace de que todos tengamos un espacio y una oportunidad, digamos, ¿no? En mayor o menor medida. Y por eso la gente migra. Y por eso es que también, ¿no es cierto?, ciudades como El Alto, que son otras ciudades después de Santa Cruz de la Sierra que están viviendo este flujo migracional, necesitan la cuestión censal. Uno, para planificar su desarrollo, desarrollar políticas públicas y para que sus instituciones locales reciban lo que le corresponde. Porque hay que entender que cuando una ciudad tiene más habitantes, tiene más responsabilidades, la gente necesita más salud, más educación, más infraestructura, más seguridad ciudadana. Y eso con plata Óscar, no hay otra forma de mejorar la calidad de vida. Y eso es con recursos económicos y una cuota aparte, digamos, nuestras autoridades locales recuperan esa plata con el operativo censal. Teófilo, y en esta discusión, ahora ya viniendo 10 años después, ¿no? ¿Cómo explica el gobierno? Ustedes han tenido varias reuniones. Bueno, ya no pudieron hacer el censo 2022 porque no se han hecho oportunamente tareas como la cartografía. Ya. Pero ¿cómo justifican que en lugar de postergar, no sé, un año, por ejemplo, como ustedes están justificando, quieran irse a 2 años? O sea, es que realmente estaba todo tan atrasado, es que no había bases para hacer el censo, a diferencia de lo que se venía informando. A ver, Oscar, para el censo que estaba proyectado para este 2022, con decreto supremo en julio del año pasado, o sea, estamos hablando hace 14 meses atrás, obviamente pues que el INE ha tenido que desarrollar algunas tareas que ellos mismos han colgado esa información en la página web, como por ejemplo, tenían el desarrollo de la boleta censal al 98%, porque hay que entender que en el tema de la boleta censal, el 95% de la boleta censal es la misma de este censo con los censos anteriores, porque hay que entender que lo que buscan los países es una información comparable. Si yo tengo que compararme en el 2022 respecto al 2012, si se redujo la pobreza, si aumentó la cobertura agua potable, si aumentó la cobertura de energía eléctrica. Entonces, por esa razón es que la estructura de la boleta es rígida. Entonces, ellos han dicho que aquí la tienen a un 98%. En ese 2% nosotros podemos colocar, digamos, nuevas preguntas, el tema de la iglesia, por ejemplo, el tema de la cuestión de género, o el tema de la discapacidad, o el tema de la influencia del COVID, pero ese es un 2%, ¿ya? Ellos, como INE, han dicho de que la boleta censal está en un 98%, ¿no? Entonces, han hecho 4 pruebas pilotos el año pasado, que eso era una de las cosas que se agarró el vocero presidencial. Ya han hecho pruebas piloto, han terminado cartografía en Trinidad, en Cobija, en Oruro, en Ciudad de Potosí. Entonces, hay un avance. Ahora, ¿cuál ha sido la sorpresa de todo esto? La sorpresa de todo esto ha sido de que entre gallos y medianoche, dizque llamaron a una reunión del Consejo Nacional de Autonomía y por pedido de 8 gobernadores, ¿no?, agarraron y lo postergaron sin mayor justificación, sin demostrar razones técnicas, que eso es lo que nosotros queremos. Por eso es que aquí en Santa Cruz se ha armado una comisión técnica y queremos discutir, ¿no es cierto?, es ese cronograma de actividades, ¿no?, y el conjunto de actividades
porque hay actividades, Oscar, que se pueden hacer en forma paralela y no como dice el gobierno que tienen que ser actividades de carácter secuencial. Si es así, pues no vamos a acabar ni siquiera en el año 2030. Entonces, por eso es que lo suspenden el censo a junio 2004 y de ahí viene la reacción del departamento de Santa Cruz con esta comisión interinstitucional. La opinión pública sabe que hemos ido a 2 paros cívicos departamentales y el resultado de esos 2 paros cívicos departamentales es pues el hecho de que el gobierno anuncia ese proceso de socialización, ¿no?, del operativo censal que a nosotros nos tocó el 15 de agosto, pero después de 2 paros cívicos, ¿no? Y ese proceso de socialización el gobierno lo ha terminado el día viernes 26 de agosto. Y en esa reunión que tuvimos, se acordó que inmediatamente que termine el INE su proceso de socialización, tenían que entregarnos a nosotros, ¿ya?, lo que ellos pusieron ahí, ¿no? Porque, ¿qué observamos, Oscar, en lo que nos presentó el gobierno en esa reunión del 15 de agosto? Que ellos agarran y se ponen como fecha tope junio 2024 y todas las actividades las estiran a junio 2024. Por ejemplo, la boleta censal que estaba ya un 98%, en ese cronograma lo ponen como que va a estar concluida en agosto 2023. O sea, hace falta un año para finalizar Exacto. la boleta El censal. tema de la actualización cartográfica, Oscar, que el INE lo había programado entre mayo hasta el 30 de agosto de este año, ya iba a estar terminada la actualización cartográfica, pero nosotros en el equipo técnico viendo las experiencias, porque hay gente que ha trabajado en censo, porque cualquiera o sea, es muy complicado, Oscar, conseguir gente que haya trabajado en operativos censales, que esa es la fortaleza que tiene, digamos, la Comisión Técnica Cruceña. La actualización cartográfica, Oscar, en nuestra propuesta nosotros la habíamos colocado que hasta diciembre la podemos terminar. Sin embargo, ellos en ese cronograma que nos muestran lo han estirado hasta noviembre del año 2023. Para eso pues hay factor tecnológico, Oscar. O sea, ahora no es lo mismo que el 2012 ni es lo mismo que el año 2001. En el año 2001, Oscar, la actualización cartográfica, te estoy hablando del año 2001 cuando Tuto Quiroga era presidente de Bolivia, ¿ya? En ese año la cartografía se hizo a pulso, se hizo a mano, se hizo con lápiz, borrador y hoja y se mandó a la encuestadora que haga relevamiento, digamos, ¿no?, en los distintos lugares y después ese encuestador tenía que pasarlo en limpio y después tenían eso que entregarlo al INE y mandarlo a La Paz para que lo digitalicen, digamos, ¿no?, en los mapas. Ahora eso ya nosotros lo tenemos eso con fotos satelitales. Incluso hay algunos municipios, el caso de Santa Cruz, por ejemplo, que tienen su catastro, ¿no? Porque ese catastro es un elemento que favorece el trabajo de la actualización cartográfica, ¿no? O sea, le facilita, ¿no es cierto?, al gobierno la actualización cartográfica. Y entonces eso es lo que a nosotros nos sorprende, por eso es que estamos nosotros empeñados ahora en que nos mantenemos el que el censo se puede realizar el 28 de junio del año 2023 y no como establece el gobierno que sea en junio 2024. Entonces, por eso queremos este acercamiento técnico, queremos esta discusión técnica entre técnicos, entre gente profesional, y la ventaja de nuestra comisión técnica es que tenemos gente que ha trabajado en operativos censales. La licenciada Meli Vargas, que es la cabeza de nuestra comisión técnica, ha sido funcionaria del CELADE, ha hecho su demografía en el CELADE CEPAL. O sea, a nosotros, digamos, no nos van a venir a emborrachar la perdiz, como han hecho, por ejemplo, en algunas capitales del departamento, Oruro, Potosí, de Trinidad, digamos, Cobija, que no les han dicho nada porque desgraciadamente en estas capitales no han logrado armar equipos técnicos, ¿no?, para un poco contrarrestarle técnicamente a las propuestas del gobierno. Teófilo, mencionabas que el 2024 no es viable el censo. ¿Por qué haces ese comentario? O sea, ¿en qué se fundamenta ese comentario? Eso estamos ya entrando en una cuestión jurídica, digamos, ¿no?, que eso lo ha descrito muy bien el abogado constitucionalista José Luis Santisteban, quien es parte también de esta comisión técnica. ¿Por qué, Oscar? Porque nosotros en octubre de 2025 tenemos elecciones de presidente de Bolivia, ¿ya? Pero 14 meses antes de esa fecha hay lo que se llaman las famosas elecciones primarias de acuerdo a la ley de organizaciones políticas. Entonces, más o menos desde agosto de 2024 hasta octubre de 2025 hay un calendario que está electoralizado. Incluso hay sentencias constitucionales que establecen que en ese rango de meses
que corresponden al calendario electoral, no pueden haber redistribución económica, no pueden haber nuevas circunscripciones, no pueden haber distribución de escaños, porque todo como que queda congelado, ¿no? Entonces, si el censo, Oscar, se hace en junio de 2024, 2 meses después entramos en ese calendario electoral. Y es más, este tema del calendario electoral se amplía al 2026, porque si en octubre de 2025 los bolivianos estamos eligiendo presidente de Bolivia, en mayo de 2026 vamos a elegir alcaldes y gobernadores en Bolivia. O sea que el calendario electoral se amplía hasta mayo de 2026. En mayo de 2026 vamos a tener nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, y entonces en ese lapso de tiempo no hemos tocado redistribución de recursos, ni hemos tocado redistribución de escaños, por lo que en el caso, por ejemplo, de la reconfiguración, ¿no?, de las circunscripciones nominales, se postergarían o entrarían en vigencia recién en las elecciones de presidencia del año 2030. ¿No? Cuando ya la distribución de la población seguramente será muy distinta. Claro, Oscar, porque mira, estoy hablando de las proyecciones que hace el INE. El INE dice que hoy somos 3.425.000 personas. La misma proyección del INE para el 2030 hace de que Santa Cruz tenga 4.100.000 habitantes. O sea, nos estamos llenando de gente, nos estamos llenando de necesidades insatisfechas, y ese es un gravísimo problema para nuestras autoridades electas. Entonces, por eso es que yo te decía, la interpretación jurídica es que ese censo en el 2024 es inviable, y lo que nosotros estamos observando con lo que ha pasado, por ejemplo, hasta el día de hoy, de que el gobierno se resiste a dar información para que nosotros complementemos nuestra propuesta, es simplemente falta de voluntad política, y lo que están haciendo es patear, digamos, la pelota un poquito más allá para que vayan corriendo los tiempos, y de esa forma se fije el 2024 y no va a funcionar, no va a haberse, Oscar, ascenso en el año 2024, así de tajante. Se puede hacer en junio de 2023, por eso es que el equipo técnico... Ustedes han demostrado técnicamente que se sí. lo podemos demostrar, Oscar, se lo puede demostrar. ¿Por qué te digo esto? Porque no puede ser, pues, que ellos, por ejemplo, en el tema de la boleta censal, que el 95% de la boleta censal no cambia en su estructura. Son las mismas preguntas, porque las boletas censales, la información que se recaba tiene que ser comparativa, para que de esa forma yo también como país sepa, pues, en qué avancé y en qué no avancé. Y solamente ellos, al tenerla en un 98%, de repente hay que incluir el tema de lo que yo te preguntaba, de la religión, de los grupos LGTB o el papel del COVID, pero eso es un 2%. Eso tranquilamente es ese 2% que falta, Oscar, exagerando, se lo puede hacer en 2 meses. Pero ellos han agarrado y lo han estirado hasta agosto del año 2023, cuando ya prácticamente el trabajo está casi hecho. Y entonces eso nos está demostrando de que voluntad política del gobierno para hacer el censo, ¿no?, es lo que está faltando en este tema, y por eso es que nos las están volteando a nosotros. Imagínate, Oscar, hemos tenido que hacer 2 paros cívicos departamentales para obligarlo al gobierno a que baje a las regiones a socializar el censo, cuando más bien el censo debía ser lo más transparente posible, porque es una política de Estado y donde todos los bolivianos vamos a participar, porque si nosotros no somos empadronadores o jefes de sector, no es cierto, jefes de área, pero somos nosotros los que le vamos a dar la información, pues, ¿no?, al funcionario del INE, para que el funcionario del INE llene su boleta, y que por lo tanto debería ser una de las políticas de Estado más transparentes. Y eso es lo que no está sucediendo en estos momentos. Teófilo, y para quienes nos escuchan y no son técnicos, no son especialistas, si bien ya lo has ido mencionando, las distintas respuestas, me gustaría pedirte si nos pudieras explicar realmente, entonces, ¿cuáles serían las principales diferencias, o sea, entre hacer el 2023 y el 2024? ¿Por qué vale la pena continuar con esta demanda? 2023, Oscar, porque se puede hacer. Se puede hacer por los adelantos tecnológicos, Oscar, que tenemos. No puede ser, digamos, de que te doy otro dato. En lo que nos mostró el gobierno en la reunión del 15 de agosto, ellos dicen que el censo lo quieren hacer en junio 2024 y los resultados sacarlos en agosto 2025, o sea, 2 meses antes de las elecciones presidenciales, que
corresponde a todo este calendario electoral que te he dicho que no se mueve nada, no se toca nada. Ya no se aplicarían los resultados. Ya no se aplicarían los Que resultados. al final es lo que importa, cuando se aplican los resultados. Exacto. Pero ellos en su cronograma están considerando que se van a tardar 14 meses en entregar los resultados del operativo censal. En el 2001, Oscar, donde no había tanto adelanto tecnológico, donde yo te comentaba que la cartografía la hicieron a pulso, ¿no? con lápiz y con borrador, en ese año 2001, el Estado Nacional demoró 10 meses en entregarle los resultados oficiales. Y en el año 2001 se entregaron los resultados oficiales por departamento, ¿no? Digamos, si el censo se hizo en septiembre de 2001, en octubre ya empezó a salir Oruro, creo, en noviembre empezó a salir Potosí. Entonces tardaron 10 meses en el 2001. En el censo 2012, con toda la falla, con todos los errores que se cometieron, con toda la irresponsabilidad que cometió el INE en el trabajo censal, se demoraron 8 meses en publicar los resultados del censo. Y resulta que ahora, en el año 2023, en la época de los adelantos tecnológicos, dicen que se van a demorar más tiempo que lo que se hizo antes, sin ayuda, digamos, del factor tecnológico. Entonces ahí te muestra, digamos, de la intencionalidad del gobierno de ponerle trabas, digamos, y de ponerle pretextos, porque son puros pretextos. En esa reunión del 15 de agosto hablaron de que la guerra de Ucrania, que el tema de la logística, que puede ser que tenga razón, pero eso pues no son argumentos de carácter técnico o científico, digamos, como para postergar el operativo censal. O sea, partamos de algo, Oscar, se puede hacer el censo en junio de 2023 y en esto coinciden no solamente los que estamos trabajando en este equipo técnico, sino académicos e intelectuales de todo el país. Yo lo he visto a un señor Mario Gutiérrez, que fue funcionario del INE, ha sido miembro del CELADE, lo he visto a Fabián Yacip también, y a otros académicos, intelectuales que le entienden a esto, que tranquilamente el censo se puede hacer en junio de 2023. ¿Por qué? Porque si lo hacemos el censo en junio de 2023, nosotros, ya considerando los adelantos tecnológicos, podríamos tener los resultados en el año 2024. Estamos hablando de febrero de 2024, y ahí te daría tiempo para hacer la redistribución de recursos económicos, ¿no? De la coparticipación tributaria a los alcaldes y gobernadores, ¿no? Y darle el tiempo también a la Corte Electoral para que con esos resultados oficiales proceda a la nueva reconfiguración de las circunscripciones electorales uninominales en Bolivia, mucho antes de ingresar, digamos, a ese calendario electoral. Y 2024, porque ya te he dicho, o sea, los resultados serían en ese calendario, claro, que postergarían todo. Ahí sí se aplicarían antes de las próximas elecciones. Claro, ahí se aplica. O sea, es cuestión de voluntad, es voluntad política, y eso es lo que nosotros no observamos. Nosotros observamos que más allá del censo hay el interés político de no hacerlo, para evitarse uno, no redistribuir plata, porque las pérdidas que no solamente Santa Cruz, porque aquí pierde Bolivia, Oscar, ya. Fíjate que en el censo de 2012 dice que los bolivianos somos 10 millones de habitantes. En el censo, las proyecciones del INE al 2022 dice que los bolivianos somos 12 millones de habitantes. O sea, hay 2 millones de habitantes que están distribuidos en toda Bolivia. 767.000 tiene Santa Cruz, La Paz tiene 300.000 y tanto. Lo que quiere decir que hay 1 millón de habitantes en Bolivia que están redistribuidos también en los otros 7 departamentos, porque también ese es el otro estigma que ha creado el gobierno. No, es que lo que pasa es que los cruceños quieren el censo porque se van a llevar la plata. En realidad es para todo esto, porque en todos lados ha habido crecimiento poblacional. De repente, en Santa Cruz, Ciudad y El Alto, con una proporción mayor, pero en otras ciudades también ha habido crecimiento, pero a lo mejor no en la misma proporción que se ha experimentado en Santa Cruz de la Sierra y El Alto. Estimado Teófilo, muchísimas gracias por las explicaciones y seguiremos siempre atentos cómo se desarrolla todas estas gestiones que están realizando para que el censo se realice con esa prontitud que yo creo que se requiere. Además, no solo por redistribuir recursos o por asignar escaños, sino por orientar mejor la inversión pública y privada a atender las necesidades de los bolivianos. Así es. Les agradezco por habernos seguido en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz, en el cual no solo hemos analizado
un tema de gran actualidad, sino que además hemos tenido la oportunidad de conversarlo, comentarlo con una persona como el profesor Teófilo Caballero, que viene desde el anterior censo ya siguiendo toda esta temática y que con ese conocimiento está contribuyendo con su conocimiento técnico a estas discusiones. Muchas gracias.